damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa de debate político Tesis y Antítesis. Ya estamos en la compañía de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, con quienes esta semana abordaremos el tema de la tipificación de la mala práctica profesional. Como siempre, llegamos hasta ustedes gracias a la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca, por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos también la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y también al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Es así como iniciamos. Primero fueron semanas de diálogo en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, al mismo tiempo con el Ejecutivo. Y finalmente, la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución aclaratoria sobre el referido artículo, el 146 del Código Penal sobre la mala práctica profesional. Ahora el gremio de los médicos quiere una ley interpretativa al respecto. Veamos un video a continuación con más datos que nos permitirá aterrizar un poco más en este tema. La Corte Nacional de Justicia aprobó una norma interpretativa del Código Orgánico Integral Penal, COIP, en los términos acordados por el Gobierno y los médicos el 30 de enero pasado. La Corte Nacional emitió una cláusula interpretativa al artículo 146 del COIP, en particular al inciso 3, que señala penas de 3 a 5 años de prisión para quien ejerza una mala práctica profesional y resolvió. Artículo 1. El artículo 146 del COIP debe ser comprendido en su integridad. Artículo 2. Se entenderá que homicidio culposo simple por mala práctica profesional se configura por la inobservancia del deber objetivo de cuidado conforme a su inciso final. Artículo 3. Se entenderá que el homicidio culposo calificado por mala práctica profesional se configura por la inobservancia del deber objetivo de cuidado y además por la concurrencia de las acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Esta resolución, como el Código Orgánico Integral Penal, entrarán en vigencia el 10 de agosto de 2014. A criterio de los médicos, la resolución es un primer gran paso y ahora insistirán en la aprobación de una ley interpretativa en el Legislativo. El gremio médico retomará también las reuniones con la comisión conformada por el Ejecutivo para plantear sus pedidos en el nuevo Código Orgánico de Salud, en el que buscarán se incluya un capítulo sobre la responsabilidad profesional para los errores sanitarios levísimos y leves que no configuran mala práctica médica, los pisos y techos de las indemnizaciones y la aplicación de un seguro compartido con las instituciones empleadoras. Bien, arrancamos este debate recordando como siempre a los asambleístas que tienen 2 minutos cada uno para exponer sus criterios respecto del tema que tratamos. Asambleísta Virgilio Hernández, se supone que esta resolución de la Corte Nacional de Justicia un poco debería dejar tranquilidad en el gremio de médicos. Yo creo que lo que hace la Corte de Justicia es repetir lo que ya consta de manera clara, de manera explícita en la ley, en el Código Orgánico Integral Penal que expidió la Asamblea. Y creo que con eso lo que se hace es, una vez más, ratificar que lo que busca la Asamblea efectivamente es un punto de equilibrio entre, por un lado, garantizar que los profesionales de la salud y todos los profesionales puedan realizar su actividad debidamente amparados, pero por otro lado también amparar y proteger a los ciudadanos que, sobre todo en los casos de mala práctica profesional, se han visto muchas veces sin tener posibilidad de recurrir a ninguna instancia, ni tampoco tener ninguna norma que les ampare. Creo que es importante señalar que nosotros no solo que tenemos un mandato constitucional, el artículo 54 de la Constitución nos obliga a que la ley pueda sancionar efectivamente la mala práctica profesional, sino que además existe una sentencia de la Corte Interamericana que precisamente le obliga al Estado ecuatoriano. Y es importante analizar algunos de esos elementos de esta sentencia, que es el antecedente para lo que consta en el artículo 54, que nos obliga a que tipifiquemos lo que se conoce como mala práctica profesional. ¿Cuáles son algunos de los elementos de esta sentencia de noviembre del 2007 respecto de la mala práctica profesional y en este caso de la mala práctica médica? Primero, lo que dice la Corte Interamericana es que hay carencia de legislación nacional sobre mala práctica médica y que además no se elimina obstáculos para poder obtener la verdad. Segundo,
que es necesario adoptar medidas legales y constitucionales para evitar que se repitan estos hechos, de que haya mala práctica y no se sancione. Tercero, se establece de que es necesario promulgar una ley o que a su vez se haga un alcance a las leyes penales para poder sancionar. Y además que el Estado tiene la responsabilidad de buscar los mecanismos para sancionar también cuando se ha demostrado que existe efectivamente mala práctica. Gracias, asambleísta Torres. ¿Qué criterio le merece, ya para iniciar con el debate, esta resolución de la Corte? No podía la Corte Nacional de Justicia interpretar el artículo 146 del Código Integral Penal. Solamente el Congreso tiene atribuciones constitucionales para interpretar en abstracto una norma legal. La Corte Nacional de Justicia, en virtud del artículo 180, numeral 6, lo que puede simplemente es dar un lineamiento con resolución sobre asuntos en los que existan dudas que tienen que nacer de la práctica judicial. Un ejemplo, se procesaba penalmente por peculado sin necesidad de contar con el informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. Mediante resolución, la Corte Nacional de Justicia estableció que solamente se puede procesar ahora por peculado con el informe previo de la Contraloría General del Estado. Pues allí puede efectivamente pronunciarse la Corte Nacional de Justicia. Pero en este caso, en que no hay aplicación judicial alguna del artículo 146 del Código Integral Penal, ¿de qué dudas hablamos? Que un gremio tenga una duda sobre la ley no es la duda de la que habla el Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene que ser duda judicial, duda en casos. Por ello, el único órgano que podía interpretar el artículo 146 en abstracto de manera generalmente obligatoria era la Asamblea. Pero, lamentablemente, recurrieron a la Corte Nacional de Justicia y la Corte Nacional de Justicia ha dado una respuesta que no satisface ni siquiera a aquellos estudiantes, porque son estudiantes los que pidieron esa interpretación y algunos otros gremios profesionales. Y como ha dicho Virgilio, la resolución de la Corte Nacional de Justicia prácticamente se limita a repetir lo que dice la misma ley. Por ello, estimo que fue inoficioso acudir a la Corte Nacional de Justicia y que ésta, en lugar de dictar la resolución que dictó, simplemente debió abstenerse y decir: no nos corresponde a quienes formamos parte de la Corte Nacional de Justicia que sea la Asamblea la que interprete en abstracto el artículo 146 del Código Integral Penal. Gracias. ¿Inoficioso o innecesario? Tomando en cuenta lo que usted mencionó, que prácticamente repite lo que ya está establecido en el artículo. Sí, yo creo que innecesario. Creo que innecesario. Me parece que la Corte puede no interpretar, porque eso tiene que hacerlo únicamente la Asamblea Nacional, pero sí, como dice el 180, numeral 6, expedir resoluciones en caso de oscuridad o duda sobre las leyes. Eso es lo que está facultado. Pero aquí lo que se ha hecho básicamente es, de alguna manera, explicar o intentar explicar lo que se entiende al leer el artículo. ¿Qué es lo que dice el artículo con claridad? Que se podrá sancionar con pena privativa de libertad de 1 a 3 años cuando hay un homicidio culposo simple por mala práctica profesional. Es decir, no hay intención de causar daño, hay culpa, eso sí. Entonces hay un homicidio culposo simple que se sanciona de 1 a 3 años. Y el segundo caso que está en el artículo 146 es que existe un homicidio culposo calificado o agravado en el que, a más de infracciones al deber objetivo de cuidado, además de no cumplir, que además el artículo señala que es en qué consiste el deber objetivo de cuidado, concurren y deben concurrir, y en esto reitera lo que ya dice el texto del artículo, que las acciones tienen que ser innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Vamos a decir las cosas con claridad. Realmente aquí los profesionales de la salud, los estudiantes que realizaron este tipo de consulta, no quieren alguna ley, no quieren ninguna ley. Ese es el tema. Básicamente lo que buscan es que se siga con sanciones de tipo administrativo e incluso con sanciones de tipo disciplinario, que además han sido muy difíciles de aplicar. Yo estaba revisando la sentencia a la que había hecho relación el caso Albán Cornejo y otros contra el Ecuador, que se expidió en el 2007, y ahí, mire lo que dice un jurista como Ernesto Albán Gómez, señala que en los últimos 15 años apenas han existido 3 casos en los que se ha podido establecer juicios por mala práctica profesional. Entonces, realmente lo que aquí hay que decir es que no querían ningún tipo de ley.
que pueda cumplir lo que dice el artículo 54 de la Constitución, que es nuestra obligación, en cambio, sancionar cuando existe casos de mala práctica profesional. Gracias, asambleísta Torres. ¿No será que los médicos de pronto en esta resolución querían que se ratifique, que se reitere, en que se tenían que incurrir en todos estos elementos para que se configure el homicidio agravado, el homicidio culposo agravado? Implícitamente, algo de eso dice la Corte Nacional de Justicia. Implícitamente, no en forma explícita. Y nuevamente, como este artículo tendrá que ser aplicado por jueces penales en un proceso, los médicos tienen razón en mantener todavía las dudas. ¿Que pudo haberse redactado mejor el artículo 146? Sí, lamentablemente por la presión del tiempo. Yo recuerdo que se aprobó este artículo a una velocidad finalmente inusitada, con modificaciones de última hora, porque había la presión de los médicos, había versiones también de parte de quienes gobiernan el país, que habían tenido reuniones públicas con los médicos, habían llegado a acuerdos, luego esos acuerdos se desconocían. En todo caso... ¿Cómo debía quedar a su criterio para que quede plenamente claro? Mire, mientras más complejo es un artículo, más difícil es su aplicación. Tiene tantos elementos el artículo 146 como el deber objetivo de cuidado debidamente desagregado en 4 elementos que uno no entiende bien. Luego tiene los condicionamientos, que son 3, para que el homicidio culposo sea agravado. Esto es, que también la muerte se haya producido básicamente porque hubo acciones ilegítimas, innecesarias o peligrosas, pues ciertamente que le vuelve complejo el artículo. Imaginémonos este artículo, que lo lea un juez de lo penal y luego un tribunal de lo penal, no los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Van a tener dificultades si ahora no logramos entender nosotros mismos de manera debida. El artículo 146 regula lo que se conoce como el homicidio culposo. Esto es la muerte de una persona ocasionada no porque alguien quiso matarle, sino porque hubo pues algún error, y aquí inobservancia del deber objetivo de cuidado, y por ello efectivamente falleció. Lo que los médicos quieren es que existan todos los resguardos y todos los escudos, y están en su derecho, sabiendo que no puede haber impunidad, porque si hay un médico que no observa el deber objetivo de cuidado, que va a una operación en estado etílico, diga usted, pues allí tiene que responder. En todo caso, este artículo ya da mucho para debatir y seguirá dando en lo futuro. Gracias. Amigos y amigas, son los primeros planteamientos dentro de este tema que tratamos esta semana, la tipificación del homicidio culposo por mala práctica profesional. Es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. Volvemos con más. Continuamos con más de Tesis y Antítesis. Estamos llegando hasta sus hogares gracias a la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Por internet, dentro y fuera del país, a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Esta semana abordamos la tipificación de la mala práctica profesional y a continuación les compartimos un video con lo que opina la ciudadanía y también estudiantes de medicina. Veamos. Lo que va a provocar es que comience la gente a querer manipularse o llevarse de esto para poder atacarnos o buscar algún beneficio que no debe llevar. En cada profesión hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Buenos, medianos y malos. Entonces estimo que debe regularse, es una necesidad. Estoy de acuerdo que sí haya una sanción ejemplar para estos profesionales galenos. Ya, yo opino que el artículo está bien, pero también tienen que darse cuenta que no solo compete el médico ahí, sino los pacientes, porque los pacientes no toman la medicación como se le da, o le dicen no se mueva y se mueven. Entonces no es necesario que el médico tenga la culpa. Bueno, yo estoy en cierta parte de acuerdo con la sanción a la mala práctica médica, debido a que ahí en estos tiempos existen doctores que en verdad no realizan bien su trabajo y su nombre, o sea, por decir doctores, solo le llevan en el mandil. Indudablemente que la vida es lo máximo, ¿no?, que podemos cuidar. El buen profesional no va a temer porque sencillamente está haciendo las cosas bien, pero el que no es buen profesional, ese sí va a temer porque la ley le cae. Verá, yo creo que es muy importante la sanción que se aplica, porque los médicos cuando no hay sanciones hacen y deshacen. Yo creo que se debería llegar a un consenso con un grupo de médicos
que puedan opinar al respecto y poder hacer una ley de acuerdo a los dos lados. No solamente los médicos deberían ser sancionados por mala práctica profesional, es lo más visible porque también es lo que más se escandaliza en los medios, ¿no? Pero hay mala práctica profesional de arquitectos, de ingenieros, de abogados, ¿no es cierto? Incluso de los artesanos, que usted les encarga una obra y le hacen todo lo contrario. Continuamos con más, asambleísta Hernández. La principal preocupación de los médicos es que dicen que con este artículo se multiplicarían las demandas en su contra. Muchos han advertido con renuncias e inclusive con irse del país. Mire, creo que respecto a lo que usted señala y también lo que decía algún televidente, efectivamente hay que cuidar de que no se fomente la industria del reclamo. Yo creo eso también, porque eso podría terminar siendo un jugoso negocio para las aseguradoras y podría también significar un gasto oneroso para el servicio público. Yo creo que hay que tener cuidado de esto, efectivamente. Y siempre va a existir, en este y en otros casos, el criterio de los jueces. Cuando un juez juzga, lo hace no solo apegado a lo que dice la ley, sino también atendiendo a sus criterios de justicia, a sus criterios de derecho, incluso a sus principios religiosos. De tal manera que siempre va a existir el criterio del juez. En estos mismos días en el país se ha estado discutiendo el caso de la ciudadana francesa, que ahora acaban de ser sancionados 2 médicos. Yo creo que ahí, por ejemplo, el juez está dejándose influenciar por lo que puede ser la presión de la embajada francesa, sin dejar de entender el dolor de los padres, que obviamente quieren que se haga justicia. Pero uno de los médicos, que efectivamente atiende, llega 3 minutos después de que es llamado. 3 minutos después, y después no deja de actuar todo el tiempo buscando salvar la vida precisamente de la ciudadana francesa. Hay que deslindar, y en esto sí tenemos que tener cuidado y ser severos, con quienes tienen la responsabilidad administrativa. Y si es que a través de esa responsabilidad administrativa están exigiendo, por ejemplo, una tarjeta para poder atender. Pero en este caso, el médico, yo veo que actúa, de lo que he podido seguir el proceso, actúa de manera absolutamente profesional. Por ello, yo creo que es importante aclarar, porque con una norma como la que tenemos en este momento se permite este tipo de casos en los que, me vuelvo a señalar, yo creo que un profesional ecuatoriano está siendo víctima de la presión también que puede ejercer una embajada tan poderosa como la Embajada de Francia. Por eso es necesario aclarar la norma. Y lo que tenemos ahora en nuestro código es más o menos similar a lo que existe en otras legislaciones del mundo. Gracias. ¿Aclarar la norma con una ley interpretativa? Bueno, eso sería lo ideal, que el Congreso ecuatoriano interprete en abstracto, no en concreto, como técnicamente se dice, esta norma y dé la tranquilidad suficiente, sobre todo a los médicos y a los jueces que en su momento deberán aplicar este artículo. Sin ser indudablemente perfecto el artículo 146 del Código Integral Penal, es mejor que la norma que estaba vigente en el antiguo Código Penal. Con la norma del antiguo Código Penal, el peligro para cualquier profesional y particularmente para los de la salud era inminente. Ahora existen mayores filtros, existen rigurosos requisitos que deben cumplirse para poder finalmente inculpar a un médico. Durante el debate del Código Integral Penal, yo propuse que en lugar de hablar del deber objetivo de cuidado, se hablara de la negligencia punible, que solamente la negligencia punible fuese juzgada. No se aceptó mi pedido en el Pleno de la Asamblea y se incorporó esta figura del deber objetivo, que conceptualmente no está mal. Técnicamente en la legislación comparada, como ha dicho Virgilio, se la utiliza. El desarrollo es el que preocupa, porque uno no sabe si deben concurrir todas las circunstancias. Implícitamente, la Corte Nacional de Justicia ha dicho sí. En todo caso, con una norma como esta, de aplicación directa y que va a entrar dentro de poco ya en plena vigencia, indudablemente que puede fomentarse la industria del reclamo, lo cual sería gravísimo, o se puede procesar a muchísimos médicos que no deberían ser procesados. Yo me adhiero a lo que ha dicho Virgilio, aquel médico que llegó 3 minutos después y estuvo prácticamente en la sala de cirugías de emergencia trabajando, no merece pues la sanción que le han impuesto. Con este artículo, ¿qué va a ocurrir en lo futuro? Ojalá a los profesionales de la salud irresponsables, negligentes, se les sancione, pero no a los buenos irresponsables, porque esa es lamentablemente la tragedia de muchos países, que la ley se aplica a los buenos y no a los malos. Gracias. Asambleísta Hernández,
Al mencionar usted que es necesario aclarar la norma, prácticamente le daría la razón al asambleísta Torres cuando dijo que de pronto se actuó con prisa. Puede ser por la presión del tiempo, cuando se trató justamente el Código Penal al interior de la Asamblea. No, yo señalo que era importante aclarar con respecto a lo que ya existía. Me parece que el artículo 456, 457 del actual Código Penal, que todavía está en vigencia hasta el 10 de agosto. Yo creo que la norma que está en el 146 del COIP aclara y es más o menos similar a la que existe en otras legislaciones. Vea lo que dice en España. En España se sanciona con 3 a 5 años cuando hay acción o omisión voluntaria no maliciosa, infracción al deber objetivo de cuidado, creación de riesgos previsible y evitable y resultado dañoso. México tiene algo parecido. Argentina será reprimido con prisión de 6 meses a 5 años e inhabilitación especial de 10 años cuando se actúa por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo. En Colombia, de igual forma, en el caso de Colombia, en el Código Penal, se asocia la mala práctica médica como un delito culposo cuando existe negligencia o inobservancia de los protocolos por parte del sujeto activo de la infracción. Además, en el caso de Suiza, se establece peritos especializados. También aquí en el Ecuador, me parece que el artículo 508 o 510 se establece que no es que el juez juzga únicamente según su criterio, sino además tiene el asesoramiento de peritos y esos peritos son especializados, son peritos que además están previamente calificadas y son técnicos con experticia, si no hay nacionales, incluso internacionales, de tal forma que creo yo que la norma que tenemos ahora es mucho más clara que la que existe en el Código Penal, la del COIF es mucho más clara y no era necesario esta aclaración. Yo vuelvo a insistir, lamentablemente lo que se está buscando en muchos casos es que no exista norma alguna. ¿No apoyaría entonces una ley interpretativa? Yo no creo que es necesaria la ley interpretativa, creo que la norma es bastante clara y como vuelvo a señalar, además responde también a lo que está vigente en otras legislaciones, no solo de la región, sino también del mundo. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, lo que existen básicamente son dudas de lo que pueda ocurrir en el futuro. No se trata de dudas sobre hechos existentes, porque el artículo 146 todavía no se ha aplicado. De allí que, reitero una vez más, no tenía competencia legal ni constitucional la Corte Nacional de Justicia para supuestamente interpretar el artículo 146, porque no ha habido dudas originadas en casos. De allí que solamente la Asamblea es la que puede, en abstracto, interpretar este artículo, independientemente de que hayan ocurrido casos o no. Por lo demás, el artículo 146 establece, como ya dijo Virgilio anteriormente, el homicidio culposo simple y el homicidio culposo agravado. En el caso del homicidio culposo simple, la sanción va de 1 año a 3 años y se produce con el incumplimiento o la inobservancia del deber objetivo de cuidado, nada más. En cambio, el homicidio culposo agravado, sancionado con 3 a 5 años, requiere la inobservancia del deber objetivo de cuidado y adicionalmente 3 condiciones: que las acciones hayan sido innecesarias, ilegítimas o peligrosas. ¿Puede configurarse todo esto? Y peligrosas. Y peligrosas. Ello significa que configurar el homicidio culposo agravado va a ser sumamente complicado. Ahora, ¿qué es el deber objetivo de cuidado? 4 elementos señala el artículo 146, pero básicamente los que valen para el análisis son los que constan en los numerales 2 y 4. Esto es, que el médico, por ejemplo, no cumpla, no observe la lex artis que rige su profesión, los reglamentos, los códigos, los protocolos, los manuales. Y adicionalmente, que el médico, por ejemplo, haga una operación del cerebro cuando no era un médico, un cirujano experto en ello, sino, diga usted, en huesos del cuerpo. Allí, por ejemplo, habría un incumplimiento del deber de diligencia, de la aptitud profesional. Por lo tanto, con todos estos análisis, uno ya puede ver las dificultades que se van a presentar a la hora de aplicar. Esperemos que algún día se aplique el 146. Ni siquiera se aplicaría entonces bajo esos Es bastante criterios. difícil, pero claro, eso supone riesgos también para aquellos que van a ser objeto de la aplicación, que serán los médicos. Gracias. Amigos y amigas, tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque enseguida continuamos con el bloque final. Continuamos con más, amigos. Estamos en la recta final de Tesis y Antítesis. Un poco consultar a los asambleístas qué vendrá después, porque los médicos, algunos mantienen todavía ciertas dudas respecto de este artículo y no descartan ahora apuntar a lo que será el Código de la Salud. Pero ¿qué alcance podría tener esto?
creo que en los últimos años se ha hecho un ejercicio importante para que las normas penales estén contenidas en un solo cuerpo legal. Y esto es fundamental, porque antes teníamos más de 12, más de una docena de leyes en las que estaban sancionadas y establecidas sanciones penales. Entonces, creo yo que lo importante es que estas normas estén en el Código Penal. Y obviamente me parece que es aquí donde debe discutirse. No vería yo que existe posibilidad que en el Código de la Salud se incluya un elemento como este. Quizá desarrollar algunos de los temas referentes al deber objetivo de cuidado, eso sí, pero las normas que establecen sanciones penales tienen que estar en el Código Orgánico Integral Penal. Y resaltar que no solamente se circunscribe al ámbito médico, sino a las distintas profesiones. Se habla de mala práctica profesional. Efectivamente, y este es otro de los elementos de la sentencia que sirvió para la norma que está en el artículo 54 de la Constitución. Hay una cosa importante, dice la Corte que no necesita una ley específica para la mala práctica médica, que basta con que si efectivamente se arreglan o se aclaran las normas relacionadas con el homicidio o las lesiones, que es efectivamente lo que en este caso se ha hecho. Además, cuando uno lee cuidadosamente esta sentencia, uno encuentra cosas interesantes, como por ejemplo el pronunciamiento del jurista Raúl Moscoso, que él señala que si solo se deja a sanciones disciplinarias en base al Código de Ética de los Médicos, es muy difícil establecer alguna responsabilidad, como efectivamente en este caso Albán Cornejo y otros no se establecieron responsabilidades en los colegios y en las instancias de disciplina. ¿Por qué? Porque él dice hay un principio en los códigos de ética médicos que es el principio de confraternidad. Por lo tanto, si hay el principio de confraternidad, ningún médico puede establecer declaraciones que afecten a otro médico. Y es parte de lo que efectivamente la Corte Interamericana juzga. Toda la serie de imposibilidades que impidieron el ejercicio de justicia de manera oportuna. Y el Ecuador es sancionado y además también como parte de esa sanción es la necesidad de que aclaremos en nuestra norma constitucional y legal lo que tiene que ver con la mala práctica profesional, tal cual consta ahora en el artículo 54. Yo creo que es absolutamente claro, me parece que no espero que los médicos insistan en una interpretación de la norma porque es ahora claro, para tener y que entrar en el homicidio culposo simple, hay que cumplir cuatro características que están claramente señaladas. La mera producción del resultado no configura infracción. Segundo, inobservancia de leyes. Tercero, el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo. Y cuarto, se analizará en cada caso la diligencia, la experiencia con la que actúa el médico. Y para que exista homicidio culposo agravado, tiene que haber 7 condiciones, porque tienen que producirse acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, todas a la vez. Entonces me parece que esto busca nuevamente guardar equilibrio entre garantizar el debido ejercicio de los profesionales de la salud, pero también salvaguardar los derechos de los ciudadanos que podemos ser objetos de una mala práctica profesional. Gracias, asambleísta Torres. Su conclusión ya para terminar. Bueno, lo que señala el artículo 146 del Código Integral Penal sobre la responsabilidad penal del profesional de la salud en términos generales por la muerte no intencional de una persona no excluye la responsabilidad del médico, del profesional de la salud, de la institución donde trabaja para indemnizar pecuniariamente por el daño que puedan haber ocasionado. Muchos médicos creen que solamente la sanción podría ser penal y no es así. También habría un proceso civil indemnizatorio porque existe un principio fundamental en nuestro Código Civil que aquel que produce un daño está obligado finalmente a indemnizarlo, salvo que el daño hubiese ocurrido por fuerza mayor, caso fortuito, culpa de un tercero o culpa de la propia víctima. De tal modo que estas son las dos perspectivas que pueden resultar de un homicidio no intencional. La sanción penal de 1 a 3 años o de 3 a 5 años, dependiendo si el homicidio es simple o agravado, y luego un proceso de orden civil indemnizatorio que significaría que el médico o el hospital o la clínica deban también cubrir por los daños irrogados. Primera cosa. Segunda, que debíamos nosotros en el Ecuador regular el tema, sí, sobre todo por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, orientadora y vinculante en este tema, porque la legislación con la cual se procesó en los casos en los que se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos no eran suficientes. Bien se podía, como ha dicho Virgilio, mejorar las normas relacionadas con el homicidio culposo, con las lesiones, pero como ya no tenemos
el viejo código, aunque estará en vigencia hasta el 10 de agosto, si no esté nuevo, había de alguna manera que regular. El hecho de que el 146 se haya redactado como se redactó ha generado discrepancias. Yo creo que pudo haber estado redactado mejor. Por ello, como dije antes, propuse que se incluyera la figura de la negligencia punible en vez de la inobservancia del deber objetivo de cuidado. Negligencia punible que fue uno de los temas centrales propuestos por algunos de los juristas que estuvieron representando al gremio de los médicos en la Comisión de Justicia, de la cual soy efectivamente parte. Ahora bien, algunos de los ejemplos, recuerdo yo, que tratamos nosotros en la comisión fueron tan claros para poder sostener la necesidad de juzgar a los malos profesionales de la salud. Hay muchos buenos, digamos que hay pocos que se apartan de sus obligaciones, pero alguien, por ejemplo, que tiene una operación a las 7 de la mañana, pero ha estado de fiesta hasta las 6 de la mañana, ha bebido, llega en muy mal estado, ingresa al quirófano y no puede cumplir con los protocolos, no puede cumplir con lo que le exige su profesión de médico y finalmente fallece el paciente a quien tiene que operar, por supuesto que tiene que responder por homicidio culposo agravado o mucho más. Pero esas son las excepciones. El gran problema es que se va a juzgar en muchos casos a buenos médicos que atienden en emergencias, sobre todo en hospitales públicos, sin las condiciones, digamos, aptas para dar una buena atención. Clara su postura, asambleísta Torres. Muchas gracias. Asambleísta Hernández, muchísimas gracias por sus criterios. Amigos y amigas, ustedes como siempre saquen la síntesis de todo lo que hemos escuchado. Este video ustedes lo pueden revisar a través del canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 de la mañana y se difunde por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.